Buenas tardes, hermanas, ¿cómo están? Yo soy Minerva Mireles. Hoy es martes 22 de junio del 2021. Y bueno, estamos estudiando nuestro libro de Santiago, nuestra epístola de Santiago. Ya terminamos de estudiar el capítulo número 1 la semana pasada. Y bueno, es un libro hermoso, ¿qué les puedo decir? Es un libro precioso que, bueno, nos enseñó bastante durante toda esta semana, durante todo este mes, el mes pasado. Eh, Tan hermoso el libro. Entonces, ahora, bueno, justo comenzamos la segunda parte y comienza con un párrafo también muy interesante. Se llama Amonestación contra la discriminación. Entonces, también es un consejos prácticos de Santiago. Acuérdense que les dije que Santiago era bastante práctico, entonces todas sus enseñanzas son así. Solamente para recordarles que Santiago tiene 5 capítulos y que tiene 27 versículos en el primero, tiene 26 versículos en el segundo, 18 versículos en el tercero y tiene 17 en el cuarto capítulo y 20 en el quinto capítulo. Y bueno, también para recordarles que es el libro número 20 del Nuevo Testamento y que el autor de este libro pues es justamente Jacobo o Santiago, ¿verdad? Es hermano del Señor Jesús, probablemente el mayor de los hermanos de Jesús. Y bueno, Santiago es llamado Jacobo en los evangelios porque Santiago significa hebreo, perdón, significa en hebreo, significa Jacobo. Entonces vamos a estudiar hoy nuestro segundo capítulo, pero vamos a repasar un poquito lo que aprendimos del capítulo uno. Y bueno, no sé si se acuerdan, pero estudiamos en el primer capítulo de esta epístola, perdón, hablamos acerca de la actitud positiva, que bueno, con nosotras como creyentes, como cristianas, pues debemos asumir, ¿verdad? Frente a las pruebas. Hablamos sobre la claridad que se debe tener con respecto al origen de las tentaciones o de las pruebas, a fin de pues enfrentarlas todas con éxito, ¿verdad? También hablamos acerca de la importancia de obedecer la palabra de Dios, aún pues en esas situaciones, ¿verdad? Difíciles que tenemos cuando pasamos por un momento difícil, cuando pasamos por una prueba. Y bueno, hermanas, no basta con escuchar la palabra de Dios. Nos enseñó Santiago también en el capítulo número 1 que no basta con estudiar solamente y escuchar la palabra de Dios. Es necesario ser hacedoras, ¿verdad? Llevarla a la práctica, ser practicantes de la palabra de Dios. Y en términos generales, todo el capítulo 1 de Santiago, pues nos destacó, ¿verdad? Y nos subrayó en la actitud interior de cualquier mujer cristiana en la práctica de la fe. Entonces, Santiago, hermanas, junto con las epístolas de Pedro, las epístolas de Juan y Judas, pues forman parte de las llamadas epístolas generales, debido a que no están dirigidas a ninguna iglesia cristiana en general. La carta pues contiene muy poca doctrina, ¿verdad? Esta epístola de Santiago contiene muy poca doctrina, se conecta con la moral, la ética y en la demostración práctica pues de la fe personal de cada una de nosotros, ¿verdad? Entonces es un hermoso libro el de Santiago. Vamos a seguir estudiando, pero ahora vamos a pedir la bendición de Dios. Gracias, Padre, te damos nuevamente, Señor, te damos gracias por una semana más, por un día más de vida. Gracias, Señor, que permitiste que yo abriera mis ojos y despertara y respirara, ver a mi esposo primeramente a mi lado, ver a mis hijos, Señor. Te agradezco, Padre, tanta bendición. Gracias por la salud, gracias por mi casa, por mi vestimenta, gracias por lo que calzo, por lo que como. Te damos gracias, Señor, en este día, Padre, y en este momento, Señor, que abrimos tu palabra. Te pedimos que también abras nuestro corazón, que abras nuestra mente, Señor, para que podamos practicar tu palabra, que seamos hacedoras de tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, hermanas, entonces, bueno, uh, en los primeros, ay, se me quedó la mente en blanco. En los primeros versículos que leeremos de este segundo capítulo, pues podemos ver que Dios prueba la fe, ¿verdad?
por diferentes métodos. Hemos visto que Él pone a prueba pues la fe, ¿verdad? Mediante dificultades o mediante adversidades, pero nunca lo hace. El Señor nunca te va a poner una prueba para hacerte daño, nunca te pone una prueba, nunca lo hace con el mal, ¿verdad? Y bueno, leeremos en todo el párrafo que a continuación va a ser, que es amonestación contra la discriminación. Es del versículo 1 al versículo 13. Déjame ver. 13, pero vamos a estudiar pues hasta que nos alcance el tiempo. Recuérdense que solamente yo quiero hacer estudios bíblicos cortos, porque sé que algunas de ustedes trabajan, son amas de casa, o a veces son ambos, ¿verdad? Trabajan y también son amas de casa. Entonces no las quiero entretener mucho. Voy a tratar de hacer los estudios entre 20 minutos y media hora, para que pues sigan con su día, ¿verdad? Con sus planes del día. Entonces, bueno, lo que les decía, ¿verdad? Es que pues Dios nos prueba, ¿verdad? Prueba nuestra fe pues mediante diferentes métodos, ¿verdad? Pero Él nunca lo hace con maldad, ¿verdad? Y bueno, leeremos, como les dije, los primeros versículos de este párrafo, que Dios pues prueba la fe por las acciones y actitudes, hermanos, la actitud de cada una de nosotras que tenemos, ¿verdad? Con respecto a otras personas que pues nos rodean, nuestras amistades, nuestros seres queridos, y entre las cuales pues esas personas se encuentran junto a nosotros adorando a Dios en la iglesia. Entonces, Dios prueba la fe por medio de nuestra actitud también. Así como en el capítulo 1 de esta carta de Santiago, en los versículos 9 y 10 me parece, Santiago nos enseñó, ¿verdad?, acerca de los ricos, acerca de los pobres, y también en este capítulo número 2, Santiago continúa pues exhortándonos, ¿verdad?, a nosotras las creyentes a no realizar excepción de personas prefiriendo al rico antes que al pobre, o ambos, ¿verdad? Debemos darles el mismo trato educadamente, ¿verdad? Ya que ambos están en la misma posición ante Dios. No importa que seas rica, seas pobre, seas más hermosa, más fea, cualquier cosa, mientras hayas nacido de nuevo, estás en la misma posición que cualquier otra persona ante Dios, porque todos somos sus hijas, ¿no? Bueno, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Y bueno, vamos a comenzar a leer nuestro primer versículo, ¿verdad? Que dice: hermanos míos, ustedes que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben hacer diferencias entre las personas. Qué fuerte, ¿no, hermanas? Que yo conozco muchas personas que sí tienen esa preferencia, tienen un favoritismo. Pero la fe, hermanas, en nuestro Señor Jesucristo, que es gloriosa, ¿verdad? Nunca debe de estar asociada pues con eso, ¿verdad? Con lo que dice nuestro título, con discriminación a las personas. El mismo glorioso Señor nos mostró igualdad. Mira lo que nos dice Deuteronomios capítulo 10, versículo 17, porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Es Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni acepta sobornos. Ahí lo tienen, hermanas. También tenemos Hechos 10:34, que dice: entonces Pedro empezó a hablar y dijo: en verdad comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas. Así que tampoco deben de hacerlo los que han puesto pues su confianza en Él, ¿verdad? En el Señor, han puesto su fe en el Señor. Nosotras no debemos de hacer eso, ¿verdad? Otra cosa que quiero observar también antes de seguir en este versículo, es que aquí tenemos una afirmación, ¿verdad? Y la afirmación de la que les hablo es la firme deidad de Cristo. Dice: hermanos míos, ustedes que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben hacer diferencias entre las personas. Aquí vemos que, bueno, sabemos que Santiago, siempre lo digo al principio de estos videos de la epístola de Santiago, y Santiago era hermano de Jesús, era medio hermano de Jesús, desde el punto de vista humano, ¿verdad? Pero aquí vemos que el apóstol lo mencionó
con su nombre completo, con mucho respeto, le dice nuestro Señor Jesucristo y lo llamó también glorioso Señor Jesucristo. Entonces aquí, hermanas, vemos claramente una afirmación de la deidad de Cristo. Nada más quería mencionar eso rapidito, ¿verdad? Entonces, bueno, seguimos con lo del primer versículo. Lo que Santiago aquí estaba diciéndonos aquí era que no se debía profesar fe en Cristo y al mismo tiempo ser como muy creída, ¿verdad? Una muy creída espiritualmente. No debemos ser eso. No debemos profesar que creemos y que amamos a Cristo, pero al mismo tiempo ser una creída espiritual, por decirlo así, ¿verdad? Que presume de ser siempre superior a los demás. Todas las creyentes somos hermanas en el cuerpo de Cristo, sea cual sea la congregación o denominación a la que pertenezcas. Santiago se estaba dirigiendo a la comunidad total de creyentes, a los ricos, a los pobres, a la gente común, a los que ocupaban una elevada posición, a los humildes, ¿verdad? A los esclavos, a los que eran libres también, a los judíos y no judíos, hermanas, a los griegos, a los bárbaros y en fin, a todos los hombres y mujeres, ¿verdad? Todos ellos son uno cuando están en el cuerpo de Cristo. Y hay una hermandad dentro del cuerpo de los creyentes y el Señor Jesucristo es el denominador común aquí, ¿verdad? La amistad y el compañerismo pues son la moneda corriente, ¿verdad? Podemos decirlo así, o legal, ¿verdad? Entre los creyentes. Hermanas, si perteneces al Señor Jesucristo y otra mujer también pertenece al Señor Jesucristo, ella es tu hermana. Además, también si vemos que llega una pecadora, ¿verdad? Por decirlo así, una pecadora o una nueva creyente entra en tu congregación, pues recuerda que esa mujer es un ser humano por quien Cristo murió. Y esa mujer tiene que colocarse a los pies de la cruz, pero así como tú también lo tuviste que haber hecho cuando recibiste al Señor, ¿verdad? Mira lo que dice Levíticos 19:15, dice: no seas injusto en el juicio, no favorezcas al pobre ni complazcas al poderoso, trata a tu prójimo con justicia. Ahí lo tienes, hermanas. Entonces, seguimos en nuestro siguiente versículo, es el número 2. Vamos a leer del 2 al 4. Dice: puede darse el caso de que al lugar donde ustedes se reúnen, llegue alguien vestido con ropa elegante y con anillos de oro, y llegue también un pobre vestido con ropa andrajosa. Si ustedes reciben gustosos al que viste la ropa elegante y le dicen: venga usted, siéntese aquí, que es un buen lugar, pero al pobre le dicen: tú quédate allá de pie o siéntate en el suelo, ¿acaso no están discriminando entre ustedes y haciendo juicios malintencionados? Ándele, ahí ya nos está hablando directamente, ¿no? Santiago. Entonces aquí vemos, hermana, una dramatización, ¿verdad? Que Santiago pues hace puntualmente de una de las formas en que se estaba reflejando la parcialidad en la iglesia. Era tal el favoritismo que se estaban dando hacia los ricos. En cada ocasión que llegaba alguno se le ofrecía inmediatamente pues lo mejor, ¿verdad? Se le miraba con agrado al rico, pero al pobre se le trataba de una forma pues completamente distinta. Los anillos de oro de los que habla aquí y la ropa brillante pues eran de las formas en las que acostumbraban a vestir los ricos en esa época, ¿verdad? Bueno, y tal vez ahora también, pero estamos enfocándonos en lo que acabamos de leer. Entonces les estaba diciendo que así se acostumbraban a vestir los ricos y era en base pues a esa apariencia externa que se estaba juzgando a las personas. Es probable que hubiera algún tipo de reservación, ¿verdad?, para los mejores asientos dentro de la iglesia, tal como sucedía pues con los fariseos. No sé si se acuerdan que los fariseos, que ellos gustaban de tomar los mejores asientos, ¿verdad?, en las sinagogas, creyéndose pues superiores a los demás, y aunque exteriormente pues daban apariencia de blancura, ¿verdad?, no eran más que sepulcros blanqueados, como nos dice Mateo 23 en los versículos 27 y 28, nos decía eso. Bueno, se los voy a leer completo.
Mateo 23, 27 y 28 dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son como los sepulcros blanqueados que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de carroña y de total impureza. El 28 sigue diciendo, así también ustedes por fuera se presentan ante todos como hombres justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ahí lo tienen, hermanas. Entonces, bueno, lo expresado anteriormente, ¿verdad? De los versículos del 2 al 4 de lo que les leí, pues muestra que nos importa más la apariencia externa que el corazón, ¿verdad? Pero acuérdese que también el Señor dijo, no ve lo que ve el hombre, pues el hombre ve lo que es la apariencia exterior, pero el Señor ve el corazón, y eso lo vemos en primera de Samuel 16:7. Hermanas, Dios ve el corazón y nosotros también deberíamos de verlo, ¿verdad? También aquí nos muestra que entendemos mal quién es importante y bendecido a la vista de Dios, ¿verdad? Cuando asumimos que el hombre rico es más importante para Dios o más bendecido por Dios, entonces ponemos a veces mucho valor, ¿verdad?, en las riquezas materiales, pero también aquí nos muestra un rasgo egoísta, ¿verdad?, de nosotros. Usualmente favorecemos al rico porque ya siempre estamos pensando, lo favorecemos al rico sobre el pobre, ¿verdad? Porque ya estamos pensando, ¿verdad? Como con ventaja, estamos pensando que, bueno, pues a lo mejor vamos a poder obtener más ventaja, ¿verdad? Del hombre rico, y porque está la gente pensando, pues el hombre rico nos puede hacer favores que el hombre pobre no puede, ¿verdad? Y pues mucha gente pobre, pues han sentido eso, ¿verdad? Han sentido desprecio, se han sentido ignorados o tratados con la cortesía mínima requerida por la educación, ¿verdad? A lo mejor con, no sé, con una mueca o, por ejemplo, tal vez diciéndole alguna palabra despreciante o no sé, ¿verdad? Pero hay muchas maneras que la gente puede despreciar a una persona que es pobre, ¿verdad? Por su apariencia. Sin embargo, pues muchas de esas personas han sido las más ricas, ¿verdad? Espiritualmente en una iglesia, ¿verdad? Vemos que esas personas siempre, pues como estamos, ¿no? Porque yo me considero una persona pobre, estamos en necesidad, estamos viviendo al día, pues entonces siempre estamos entregados al Señor, ¿verdad? Pidiéndole en oración. Entonces, bueno, quizás hayan oído algo de lo mucho, ¿verdad? También que se dice en la palabra de Dios en cuanto a los pobres, ¿verdad? Dios, hermanas, ha señalado claramente desde Génesis hasta Apocalipsis que Él tiene interés en los pobres y siempre les ha tratado el Señor con gran consideración. No importa a qué ciudad o región del mundo nos refiramos, ¿verdad? Pero es evidente que las personas de menos recursos no suelen recibir un trato justo o considerado. Mientras las personas siguen siendo seres humanos naturales, que no han nacido espiritualmente de nuevo, pues siempre, ¿verdad?, van a seguir viendo mal a la gente pobre. Los pobres siempre ocuparán en este mundo un lugar inferior en varios aspectos de nuestra vida social, ¿verdad? De esta manera, pues la única esperanza para ellos es el Señor Jesucristo, es nuestro Señor Jesucristo, como les dije hace un rato. Nosotros que somos pobres estamos siempre orándole al Señor, pidiéndole, ¿verdad? Porque siempre estamos pues en necesidad, ¿verdad? Jesús presentó, hermanas, también 3 parábolas que nos ayudarán pues a comprender más lo que Santiago estaba diciendo, ¿verdad? Entonces aquí las parábolas de las que les estoy diciendo, si ustedes quieren aprender más, nos habló en Lucas 16, capítulo 16, versículos del 19 al 31, donde habla de el rico y Lázaro, ¿verdad? Y también está esta otra parábola que se llama el rico insensato, y eso lo vemos en Lucas 16, del 1 al 13, y también tenemos al mayordomo infiel. Así es de que Jesús nos presentó esas 3 parábolas, así es de que las invito a que las lean para que entiendan un poquito más de lo que quiere decirnos Santiago, ¿verdad? En estos primeros versículos, ¿no? Que leímos del 1
del 1 al 4. Así es de que, hermanas, a continuación les voy a leer, escuchen algunos de los versículos que de lo que habla la palabra de Dios que dice al respecto de los pobres, ¿verdad? Primeramente tenemos a Job en el capítulo 5, versículo 15, que nos dice: Él libra de la espada al pobre, de la boca de los malvados y de la mano del violento. Por eso el necesitado tiene esperanza. Y también vamos a escuchar, leer en el capítulo 36 del mismo capítulo 5 de Job. Vamos a ver que dice: al pobre librará de su pobreza, en la aflicción despertará su oído. Luego vamos a leer también en el Salmo 9, versículo número 18, que dice: el menesteroso no para siempre será olvidado, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. También les quiero leer el Salmo 68 en el versículo número 10, que dice: los que son de tu grey y han morado en ella, en tu presencia, en tu heredad, por tu bondad, Dios, has provisto para el pobre. Perdón, ahí lo tienen, hermanas. También el Salmo 69 en el versículo número 33 dice: porque el Señor oye a los menesterosos. Y también vamos a leer el Salmo 72 en el versículo 12 y 13, que nos dice: Él librará al menesteroso que clame, y al afligido que no tiene quien lo socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso. Salvará la vida de los pobres. Y también vamos a leer el Salmo 102 en el versículo número 17, que dice: habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Y así, hermanas, como podemos comprobar, pues en numerosos pasajes bíblicos, las Sagradas Escrituras pues siempre hablan de los pobres, ¿verdad? Y de la... déjame ver si tengo aquí otro. Perdón, les estaba diciendo, las Sagradas Escrituras, pues vemos aquí, como les dije, la palabra de Dios habla de los pobres, ¿verdad? Y de la preocupación que siempre ha tenido Dios de ellos, como les dije, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Y ahora también el Salmo número 45, ahí también encontramos que nos dice: llegará uno que reinará sobre esta tierra en justicia. Y también Isaías en el capítulo 11 dice: el profeta nos presentó a aquel que juzgará con justicia a los pobres. Ahí lo tienen, hermanas. Entonces ahí nos muestra varios versículos de lo que siempre les he dicho, que Dios, ¿verdad? Siempre se ha preocupado por los pobres. Entonces, bueno, Dios, hermanas, tuvo mucho que decir, ¿verdad?, sobre el maltrato a los pobres en este mundo por parte de los ricos principalmente, y de aquellos también que ocupan el poder, ¿verdad? Siempre han sido como las víctimas, ¿no? La gente pobre. Entonces, algún día pues ellos tendrán que responder, todas esas personas, ¿verdad?, que tomaron ventaja, los ricos, los políticos, en fin, un montón de personas que siempre tienen ese abuso, esa ventaja hacia los pobres. Entonces algún día todas esas personas pues tendrán que responder ante Dios por tantas injusticias que hayan cometido. Pero los pobres, hermanas, les vuelvo a repetir, pueden ser ricos, ¿verdad?, en los bienes espirituales. Y también podemos disfrutar de la solidaridad de nuestros hermanos en la fe, ¿verdad? Y por encima de todo, confiar siempre en la provisión de Dios, pues para todas nuestras necesidades, ¿verdad? Siempre pedirle a Dios y saber que pues Él nos ama, ¿verdad? Y siempre estará proveyendo para nosotras. Y bueno, hermanas, eso es todo lo que les tenía el día de hoy. No nos alcanza más el tiempo, ya llevamos 25 minutos, entonces acuérdense de repasarlos. Santiago 2, del 1 al 4, amonestación contra la discriminación. Vamos a seguir leyendo la próxima semana a partir del versículo número 5, pues lo que resta hasta el versículo número 13. Entonces es un libro muy bonito y vamos a seguir leyendo acerca de esto, de la discriminación, la semana que entra, en el día martes. Así es de que muchas gracias, es todo lo que les tenía. Vamos a despedirnos ahora en oración. Gracias, Padre, te doy nuevamente, Señor.
Te doy gracias por este estudio, Señor. Verdaderamente, Padre, cuánto hemos aprendido, Señor, cuánto hemos aprendido de tu palabra. Sobre todo yo, Señor, en el capítulo 1, en el capítulo 2, Señor, estoy aprendiendo, estás hablando conmigo. Te doy gracias, Padre, por todo eso, Señor. Y ahora en este momento, Padre, que hemos terminado el estudio, Señor, te pedimos, Padre, que nos bendigas, ¿verdad? Porque sabemos que tú nos creaste a tu imagen y a tu semejanza, Señor. Entonces, para que nadie también fuera humillado, porque nos parecemos a ti, somos iguales a ti, Señor, en tu imagen y semejanza, Señor. Y en este momento, Señor, pues te pedimos por tu bendición, porque nos diste la capacidad de trabajar, nos diste la capacidad de amar, de compartir, de compadecernos también, Señor, y todo para que nadie pasara necesidad ni fuera inferior o superior a nadie. En este momento, Señor, pues vivimos de mayores riquezas y sin embargo en la época de la mayor desigualdad en la historia, Señor. Perdónanos, Padre, y enséñanos el camino para construir tu reino, Señor. Enséñanos a construir tu justicia, tu igualdad, Padre. Enséñanos la compasión, la pasión por la verdad y el bien común, Señor. También danos valentía, Padre, para defender todos los derechos, Señor, de todas esas personas que no tienen esa oportunidad o que son ofendidos en su dignidad, Señor. Danos un corazón sensible, Padre, para luchar por la justicia, para luchar por la paz, Señor. Que no nos olvidemos que cuando hagamos con nuestros hermanos y hermanas, lo estamos haciendo contigo, Señor. Si ofendemos a alguien es como ofenderte a ti, Padre, porque en tu palabra dice, Señor, que nos amemos los unos a los otros. Te pedimos, Señor, en este momento que bendigas a mis hermanas, Señor, también, que te quedes con ellas en su hogar. Bendícelas a ellas, a sus hijos, a sus esposos, a sus nietos, todos sus seres queridos, Padre. Te doy gracias por el día de hoy y todo esto te lo pedimos siempre agradecidas en el precioso nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Ok, hermanas, pues es todo lo que les tenía hoy. Les doy gracias por haberme sintonizado. Y bueno, los martes casi siempre subo el video como a esta hora, no sé qué hora es, entre las 5 de la tarde, porque trabajo durante todo el día. Entonces, si tengo un espacio, pues lo aprovecho para poder hacer un estudio y poderlo subir aquí en YouTube, para que pues tal vez un alma ahí afuera sea bendecida, ¿verdad? Porque yo ya soy bendecida, así es de que espero que tú también seas bendecida en el día de hoy. Y bueno, nos vemos el próximo martes no sé, a las 4, a las 5, siempre te digo una hora, pero a veces no puedo y no quiero mentirte, pero el martes siempre va a estar el video para que tú lo veas a cualquier hora. Así es de que lo puedes ver, el video está aquí, velo el miércoles, el jueves, cuando tengas tiempo. Dios te bendiga, yo soy Minerva Mireles y nos vemos la próxima. Gracias, bye.